La capital del estado de Guanajuato, nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es una mágica e histórica ciudad de la época colonial, situada entre montañas. Su nombre significa lugar de las ranas, y esto se debe a que para los primeros habitantes de la ciudad, la forma de su terreno montañoso era similar a la de una de ellas. Mexicano o extranjero, Guanajuato es, sin duda, una parada obligada si deseas conocer más de la historia y tradiciones de nuestro país. Su vocación minera, exquisita arquitectura con influencia europea, sus sistemas de calles subterráneas y estrechos callejones conectarán tus sentidos con esta ciudad, considerada por muchos una de las más bellas de México y América Latina. Nada como disfrutar de un café y su rica gastronomía, en edificaciones antiguas bien conservadas, muchas de ellas de gran relevancia histórica, sin dejar de lado su amplia esencia cultural que encanta a jóvenes y los no tan jóvenes, y que sin duda enamora. No podemos dejar de visitar la Alhóndiga de Granaditas, donde tuvo lugar una de las primeras luchas en contra de los españoles en 1810, así como el Mirador El Pípila, el Museo de las Momias, el Teatro Juárez y decenas de túneles por los que la vida de esta bella ciudad también se disfruta. Sin olvidar darse una vuelta por lugares cercanos como San Miguel de Allende, donde puedes conocer y apreciar la parroquia de San Miguel Arcángel, la cual inició su construcción en 1709. Dolores Hidalgo, cuna de la independencia, donde el cura Miguel Hidalgo dio el grito para iniciar con el fin al dominio español. Mineral de Pozos, uno de los pueblos mágicos del estado, donde te asombrarás de los vestigios de las minas, andar por misteriosos túneles, escuchar historias y leyendas, además de disfrutar de su exquisita comida. La ciudad de León, también llamada la capital del cuero y el calzado en México, donde en el mes de noviembre puedes disfrutar del extraordinario Festival Internacional del Globo. El Cerro del Cubilete, que al subir por su sinuoso camino encontrarás el Santuario de Cristo Rey, con su monumento de más de 20 metros de altura, el cual fue construido en los años 40, ya que el primero fue derrumbado por el entonces presidente de México, Plutarco Elías Calles. Esto en el municipio de Silao, de gran relevancia económica principalmente por su manufactura automotriz. Mi nombre es Alberto, acompáñame a disfrutar de sus encantadores jardines y miradores, inquietantes túneles, pasajes y callejones, arquitectura sin igual y el ambiente cálido y divertido que ofrece su gente, que hará de tu visita a la ciudad de Guanajuato una experiencia memorable.
Guanajuato es un lugar ideal para enamorarse y degustar la cocina regional del Bajío. Entre los platillos locales favoritos se encuentran las enchiladas mineras, las patitas de puerco, las guacamayas, el caldo de oso, el fiambre, entre muchos otros. Por si fuera poco, para todos los amantes del arte y la cultura, esta ciudad es sede del Festival Internacional Cervantino, considerado uno de los eventos culturales de más relevancia en Latinoamérica, atrayendo cualquier cantidad de visitantes nacionales y extranjeros. Desde su primera edición en 1972, año tras año se lleva a cabo durante el mes de octubre, siempre con un país y un estado de la República como invitados especiales. Si te gustó el video, regálanos un like y compártelo en tus redes sociales para que más personas puedan disfrutarlo. Con tu ayuda, el canal seguirá creciendo y podremos crear más y mejores contenidos. No olvides suscribirte y activar la campanita. Si has estado en esta ciudad, compártenos lo que más te gusta de ella y cuéntanos algo de tu experiencia. Nos vemos, hasta la próxima.